La eficiencia energética lo que quiere decir esto es que tendríamos que gastar menos energía o no gastarla, digamos. El mayor logro de hacer una casa eficiente sería no gastarlo. Bueno, con respecto a esto hay diferentes formas de lograr estos objetivos con el sistema constructivo y también el sistema constructivo tradicional, haciéndolo bien, con doble muro, con más aislaciones, con aberturas eficientes, con sistemas de iluminación acordes y de menor gasto, de menor consumo, usando el tema de los equipamientos, ya sea desde una heladera, un secador de pelo, cualquier electrodoméstico que pueda cumplir el etiquetado lo más cercano al A. Bueno, las orientaciones, estudiar las superficies vidriadas, analizar el ingreso de luz natural, controlarlo, digamos, porque tenemos que estar acorde a la latitud donde vivimos, ¿no es cierto? No podemos usar el mismo sistema constructivo o el mismo sistema de abertura que usan en el sur, en el norte o acá en el centro como estamos. Eso por ahí se pierde de vista y por ahí es difícil controlar después de que ya está hecha la vivienda, mantenerla refrigerada o calefaccionada se complica porque hay que agregar demasiados elementos para lograrlo, ¿no es cierto? Lo tienen que comprender el profesional y lo tiene que comprender el cliente, digamos, porque nosotras como profesionales reconocemos que muchas veces el dinero no alcanza, entonces piden bajar y eso significa bajar en abertura, bajar en sistema de calefacción, o también en gusto, yo quiero ver para allá y quieren un ventanal al oeste, que después en verano no hay cómo enfriar esa habitación, digamos. Entonces, digamos, es un trabajo en conjunto que hay que lograr entre el profesional y el cliente. Los profesionales se tienen que formar para poder explicar y hacer comprender que bueno, también se transfieren números, que la tarifa va a ser diferente, la tarifa de luz, la tarifa de gas va a ser diferente si se toman algunas medidas desde cero. Y en estos términos de la eficiencia energética también nos podemos plantear como una cuestión a atender qué es lo que podemos hacer en nuestras viviendas. Por ejemplo, si ya tenemos una vivienda construida y no hemos tenido en cuenta estas cuestiones, que por ahí años atrás o décadas más atrás no eran tan prioritarias a la hora de construir viviendas. Bueno, ¿cómo podemos ir solucionando los problemas que detectamos en nuestros hogares? Si ya tenemos una casa construida, primero tenemos que analizar las aislaciones. Mejorar lo más que se pueda el tema de aislación, agregar poliuretano expandido desde el exterior, se puede también si fuera un techo de chapa, agregar por ahí algún tabique, una placa tipo de yeso, tipo Durlock del lado interior para armar alguna cámara de aire, armar toldos, trabajar mucho con el verde, se puede trabajar con árboles, con plantas, con armar pérgolas para trabajar con las sombras. Todo eso ayuda también para soles, poner cortinas, tratar en Paraná tenemos que tener algún sistema de oscurecimiento o de parasol para poder protegernos, sobre todo en el verano, que es donde más sufrimos acá. Bueno, ya teniendo estudiado y mejorado lo que es toda la envolvente, entrando a la casa podemos trabajar con el tema de la iluminación, bueno, cambiar todos los artefactos de iluminación a LED, eso disminuye un montón el consumo. Y bueno, y como decíamos antes, el tema del equipamiento, cuando se compra la heladera, cuando se compra el aire acondicionado, convendría que fuera un inverter que consume hasta un 30-40% menos que un split común. Después tendríamos la heladera bueno, todo ahora viene etiquetado, los electrodomésticos.
si ustedes observan el etiquetado que tiene diferentes colores y letras, cuanto más A, más cercano al A consume menos. Entonces, si nos fijamos en esas cositas, podemos reducir el consumo eléctrico. Y a veces nos pasa cuando nos interiorizamos, por ejemplo, en algo que parece sencillo, por ejemplo, el cambio de un electrodoméstico, en lo que tienen que ver con los distintos rangos que hay de consumo de los electrodomésticos. Y vemos que heladeras, aires acondicionados y elementos que consumen bastante energía tienen la clasificación en cuanto a su eficiencia. Cuanto más A, mejor, decía recién la profesional. Y bueno, por ese lado tenemos que ir para ir tratando de cambiar pautas que mejoren la eficiencia energética en nuestras viviendas. Entonces también tenemos que hablar de formar a la gente. Esto es mucho cultural, digamos. La Fundación lo que está tratando de promover desde 2012, con la idea que nacimos, es de formar a los profesionales y de a poco ir metiéndonos en la gente. Hemos ido a escuelas, hemos ido a formar docentes. Esto no se trata solo de agregar cosas, qué sé yo, sino se trata de saber usarlos a las cosas. Entonces, por ahí lo que hablábamos también, que sería buenísimo cuando entregaran la vivienda del IAPB, que tenga como un manual de uso. Entonces, que la gente sepa que si compra, como por ahí no le dan el equipamiento, ya sea el calefón o ya sea el calefactor o otro, bueno, de la heladera, todo, enseñarles que si aplican estos conocimientos que son por ahí básicos pero que no están difundidos, pueden mejorar la eficiencia y bajar la factura, ¿no? Entonces, si le enseñamos a ventilar la casa, que si abren la ventana a determinada hora, que si ventilan, que si ponen el determinado foco, determinado calefón, todo es más eficiente.